noches a usted que está en casa. Gracias por estar llevando la secuencia del estudio del credo de los apóstoles. El credo es bastante amplio, es en resumen lo que profesamos en nuestra fe como cristianos, y no se puede hablar solamente de una parte específicamente, porque es todo el vivir el sentir de Cristo en esta tierra. Tenemos que recordar que hace 8 días hablamos acerca de Jesús, el descenso a los infiernos. Nótese bien esa expresión. Para algunos podría ser aterrador, para otros podría ser dudoso, y para otros la negación de que el infierno no exista. Eso es muy importante recordar esto, porque bastantes personas en la interpretación bíblica han podido hacerlo a la manera más fácil para que nosotros podamos entenderla. No podemos comprender esa expresión debido a 2 cosas. Primero, tenemos que recordar precisamente que hablamos de una actitud muy importante de Cristo, la humillación de Cristo en 5 etapas. Lo vimos trabajando de jueves a jueves, y la memoria nuestra es muchas veces limitada para entender cada paso. Pero hoy, en resumen de lo que ha sido la humillación de Cristo, que es solo un paquete hasta el último estudio que trabajamos hace 8 días sobre el descenso a los infiernos, para entenderlo y comprenderlo mejor tenemos que recordar. Primero en esa etapa, el nacimiento. Recordemos que el nacimiento de Cristo, ¿sí?, Él, sin dejar de ser Dios, oigan bien, sin dejar de ser Dios, vino a este mundo. ¿A qué? A nacer, a vivir, a estar con nosotros físicamente hablando. Y como diría el tema del próximo domingo, claramente, Cristo es la presencia de Dios. Nótese bien esto. Cristo es la presencia de Dios. Para entender y ampliar precisamente el nacimiento de Cristo, recordamos nosotros que sin dejar de ser Dios, Cristo se hizo verdaderamente hombre por medio de la concepción del Espíritu de María. Fue concebido no por obra humana, sino por obra del Espíritu de Dios. Nótese bien la primera parte. Es importante hablar del nacimiento de Cristo, cosa que muchas veces desde un lugar donde se predica y se enseña no se aborda este tema, el nacimiento de Cristo, porque es discutible por cuestión de fecha, ¿no? Pero históricamente se dio esto a través de los tiempos. Ahora, tenemos también la segunda parte, los padecimientos de Cristo. ¿Cómo está eso? Cristo vino a padecer en este mundo pecador, en medio de todos los otros pecadores, siendo Él Dios, siendo Él impuro, si quisiéramos decirlo. Él vino entonces a un mundo pecaminoso contrario a la naturaleza divina de Él, si quisiéramos entenderlo de esta manera. Él, siendo Dios, ¿sí?, vino entonces a esta tierra a habitar en medio nuestro y entendió la vida pecaminosa que llevamos nosotros. Número 3, muerte y crucifixión. Tenía que nacer, tenía que tener padecimientos y tenía que llegar a la muerte y ser crucificado. Es decir, que en ese acto Él pagó la deuda de todos nuestros pecados. ¿Por qué razón? Nadie podía hacerlo. Levítico 16 habla claramente que una vez al año el Cohen Gadol, el gran sumo sacerdote, subía al lugar santísimo a oficiar, dice, para el perdón de los pecados de todo un pueblo, con un macho cabrío, con sangre de macho cabrío y con un macho cabrío que era también suelto en el desierto. Era el gran día de la expiación para ellos. Pero ahora Cristo ha pagado todas las deudas de nuestros pecados. Lo que debimos haber pagado nosotros, Él lo hizo. Número 1,
el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para cubrir los pecados de toda la humanidad, eficiente porque no falla. Y eso es muy importante. Por eso fue muerto y crucificado, y se ha muerto y crucificado en su momento. Luego fue sepultado. La sepultura de Jesús nos recuerda entonces que es lo que certifica que Él como ser humano, en sus padecimientos, en su crucifixión y muerte, llevó todo como un ser humano. Fue puesto en una tumba. Certifica entonces que Jesús, que Cristo, murió físicamente hablando. Y en ese periodo de su muerte, la etapa final que hablábamos hace 8 días en su humillación de Cristo, el descenso a los infiernos. ¿Por qué descenso? Podría enseñarse que Cristo estuvo bajo el poder de la muerte como todo ser humano. Y eso es muy importante. Cristo como humano padeció, sufrió por causa nuestra, pagó nuestros pecados, fue sepultado, descendió a los infiernos, entiende lo que es la muerte. Y eso es muy importante. Descendió, dice, entendió lo que era la muerte en ese sepulcro. Pero hay algo muy importante. Viene la otra parte de humillación, su exaltación. Que fue exaltado hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque su cuerpo no vio corrupción. Es decir, que no es como cuando se va a dejar un cuerpo al cementerio, que a los pocos días el cuerpo ya se corrompe, que tiene hasta mal olor, como en el caso de Lázaro. Ya hacía 4 días que él había sido sepultado y ya las hermanas decían, su cuerpo ya tiene mal olor. El de Cristo no tuvo ese mal olor. Él se levantó intacto con un cuerpo ya glorificado. Y eso es muy importante entender por qué dice que descendió a los infiernos. Porque sufrió como todo ser humano. Eso garantiza la salvación de todo creyente. Eso hace posible que ni la muerte nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Eso hace entender que nosotros también podamos abrazar en un momento dado, nos toca que morir, tengamos esa paz en Cristo. Así que ese es, en resumen, las 5 etapas que hemos estado hablando acerca de la humillación de Cristo. No podemos hablar solamente el tema que descendió a los infiernos, no. Todo va enlazado, todo va unido a los 5 elementos. Si usted y yo conocemos toda esa trayectoria, podemos entender lo que dice el credo. Creo en Dios Padre, todopoderoso Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Hasta ahí vamos. Luego nos toca la parte, al tercer día resucitó entre los muertos. Aquí ya es su exaltación. Nótese bien cómo hemos llevado paso a paso, con pocas palabras, lo más sencillo que se pueda es entender qué es el credo. ¿Por qué razón? Porque necesitamos saber de Dios tal como estar seguros y seguras de esa bendición de Dios en nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque podemos entender tus propósitos y tus planes con nosotros. La palabra tuya, Señor, es una palabra viviente en el corazón de tus hijos. Y gracias porque en este momento hemos estado llevando etapa por etapa, casi a la mitad de lo que es el credo. Ahora hemos entendido muchas cosas que posiblemente por años hemos estado nada más hablando en voz fuerte, diciéndolo fuertemente en la hora de la Santa Cena. Sin embargo, ahora entendemos tus planes y propósitos para la vida de cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a tener un entendimiento acerca de tu palabra, de comprensión, guianza y iluminación de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.